En 2019, el nombre de Manuel Torres se convirtió en sinónimo de éxito en los suburbios de Puebla. Su panadería, Torres Panadería, abierta apenas 3 años antes, rápidamente ganó popularidad. Personas de barrios cercanos acudían para probar su pan especial, el pan de sol. No era solo un producto horneado, sino un símbolo de calidez y confort. Los clientes no solo compraban pan fresco, sino que también disfrutaban de la amabilidad de Manuel, quien siempre los atendía con una sonrisa acogedora desde el mostrador. Los empleados lo respetaban por su honestidad y generosidad. Manuel se aseguraba de que cada miembro del equipo se sintiera parte de una gran familia. Nunca exigía más de lo que él mismo estaba dispuesto a ofrecer. Su dedicación inquebrantable era evidente. Trabajaba día y noche con la esperanza de llevar la panadería al éxito. Sin embargo, a pesar de la aparente prosperidad, las tensiones en su familia iban en aumento. Su esposa, Lucía, nunca compartió su pasión por la panadería. Para ella, el éxito significaba cosas diferentes: bienes costosos, fiestas elegantes y fotos en redes sociales. Inspirada por bloggers que presumían lujosos viajes y compras de marcas exclusivas, Lucía expresaba cada vez más su descontento con su vida modesta. Manuel, absorbido por su trabajo, rara vez prestaba atención a sus quejas. Estaba convencido de que el amor por la familia y el esfuerzo eran la clave para la felicidad. Pero Lucía veía más allá. Sus sueños de riqueza estaban alimentados por recuerdos de su pasado. Su ex amante, Esteban Maldonado, ahora propietario de un prestigioso restaurante, representaba la vida que ella deseaba. Esteban siempre había sido seguro de sí mismo, rodeado de lujos y personas que admiraban su éxito. Estos pensamientos persistían mientras Manuel planificaba con entusiasmo cada día en la panadería. Él ignoraba la creciente distancia emocional que amenazaba con destruir su mundo. Cada mañana comenzaba para Manuel con sueños de un futuro brillante, pero para Lucía, cada nuevo día era un paso más hacia la ejecución de su propio plan. Lucía llevaba tiempo elaborando un plan que podría cambiar su vida radicalmente. Sabía que un simple divorcio no resolvería sus problemas. Manuel jamás aceptaría dejarle la panadería, que para él no era solo un negocio, sino el trabajo de su vida. Por eso Lucía decidió actuar de otra manera. Buscó a su ex amante, Esteban Maldonado. Su primer encuentro tras mucho tiempo ocurrió en un salón privado del elegante restaurante de Esteban. Conocido por sus turbios negocios y su amor por el riesgo, Esteban entendió de inmediato que lo que se planteaba era serio. Sentados en una mesa, aislados del resto del salón por una gruesa cortina, Lucía le expuso su idea. Le contó que había convencido a Manuel de contratar un seguro de vida por una suma considerable, supuestamente para proteger a la familia. Pero en su mente, esa póliza era la clave para una nueva vida de lujo. Esteban escuchaba mientras sonreía con calma, comprendiendo que Lucía estaba dispuesta a todo para alcanzar sus sueños. Un simple accidente no será suficiente, comentó él con tranquilidad, pero hay otras opciones. Esteban sugirió utilizar ciertos ingredientes que provocarían una reacción severa. Aseguró que sería indetectable y eficaz. Lucía, aunque algo nerviosa, aceptó su propuesta. Discutieron los detalles. Manuel debía probar un pastel al que Lucía añadiría el veneno. Ella lo convencería de que era una versión de prueba de un nuevo postre para sus clientes. Todo parecería natural, un repentino ataque cardíaco provocado por el estrés y el agotamiento del trabajo. Al día siguiente, Esteban se reunió con un proveedor en un mercado agrícola. Sin hacer preguntas, el hombre le entregó un pequeño paquete con hongos venenosos meticulosamente seleccionados. Esteban lo guardó en la guantera de su coche, seguro de que pronto jugarían su papel. Lucía continuaba interpretando el papel de esposa cariñosa, pero encontraba excusas cada vez más frecuentes para viajar a Monterrey y reunirse con Esteban para afinar los detalles del plan. Todo estaba cuidadosamente planeado, minimizando cualquier riesgo. Todo avanzaba sin contratiempos, y Lucía ya se imaginaba como una mujer libre y adinerada. Sin embargo, cuanto más se acercaba el día de la ejecución del plan, mayor era su ansiedad. Una noche, sentada sola en su habitación, revisaba las fotos de bloggers ricos en su teléfono. «Es mi oportunidad», se repetía.
No volveré a esta vida gris y aburrida. La mañana en la panadería Torres Panadería comenzó como siempre, con mucha actividad. Manuel llegó mucho antes de la apertura, lleno de energía y determinación. Ese día era especial. Planeaba probar un nuevo postre, un pastel con una receta innovadora. Manuel creía que esta novedad reforzaría la reputación de su panadería como un lugar donde la tradición se combinaba con la creatividad. Lucía llegó más tarde de lo habitual, mostrando una amabilidad inusualmente acentuada. En sus manos llevaba una canasta con hongos que parecían frescos y apetitosos. Entró a la cocina, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Manuel alzó la vista, sorprendido por su inesperada llegada. «Esto es para ti», dijo ella con una ligera sonrisa. «Encontré un ingrediente raro en el mercado. Creo que será perfecto para tu nuevo pastel». Manuel miró la canasta y asintió con aprobación. Le agradaba que Lucía, aunque rara vez, mostrara interés en su trabajo. Los hongos ciertamente se veían inusuales, y decidió que probarlos era una gran idea. Lucía se quedó cerca, observando atentamente cómo él reflexionaba sobre la receta. Javier, el subchef, notó algo extraño en el comportamiento de Lucía. Ella, que normalmente evitaba la cocina y no se involucraba en los asuntos de la panadería, estaba hoy inusualmente presente. Sin embargo, Manuel, completamente absorto en la preparación, no prestó atención. Al mediodía, el pastel estaba listo. Lucía insistió en que Manuel fuera el primero en probarlo. Con suavidad lo persuadió, diciéndole que así podría evaluar mejor el sabor y la textura antes de ofrecerlo a los clientes. Sin sospechar nada, Manuel cortó un trozo y lo comió. Lucía lo observaba con una expresión de ligera tensión que trataba de disimular. Al principio todo parecía normal. Manuel continuó trabajando, discutiendo con Javier posibles mejoras en la receta. Pero, unas horas después, sintió un dolor agudo en el pecho y perdió el conocimiento. Los empleados de la panadería, aterrados, corrieron hacia él y alguien llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Manuel falleció en el lugar. El informe oficial indicó un ataque cardíaco repentino. La panadería se sumió en luto, pero Lucía, apenas disimulando su satisfacción, comenzó de inmediato a recopilar los documentos para reclamar la indemnización del seguro. Días después de la muerte de Manuel, la compañía de seguros recibió una solicitud de indemnización por parte de Lucía. Aunque la solicitud parecía estándar, la inusual rapidez con la que fue presentada despertó sospechas. El caso fue asignado a la detective Paula Gutiérrez, reconocida por su experiencia en investigar fraudes. Tras revisar los documentos iniciales, Paula decidió investigar más a fondo las circunstancias del fallecimiento de Manuel. Lo primero que hizo fue solicitar un análisis toxicológico. A pesar del informe médico que señalaba un ataque cardíaco como causa de muerte, algo en el caso le resultaba extraño. Poco después, los forenses confirmaron sus sospechas. En el organismo de Manuel se encontraron rastros de amatoxinas, un potente veneno presente en ciertos hongos tóxicos. Este hallazgo cambió por completo el curso de la investigación. Ahora se trataba de un posible homicidio. Paula examinó cuidadosamente los eventos del día de la muerte de Manuel. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la panadería. En una de ellas se veía a Lucía entrando con una canasta de hongos. La detective observó su comportamiento nervioso. Lucía se movía con prisa, miraba a su alrededor y evitaba permanecer en el lugar más tiempo del necesario. Además, los testimonios de los empleados de la panadería resultaron cruciales. Javier, el subchef, relató que Lucía había aparecido inesperadamente en la cocina ese día con los hongos raros y que su comportamiento era inusual. Estaba tensa y evitaba conversar más de lo necesario. Estos detalles reforzaron las sospechas de Paula. La detective profundizó en el pasado de Lucía y sus recientes actividades. Descubrió que había hecho múltiples viajes a Monterrey, donde se reunía con Esteban Maldonado. Su relación parecía sospechosa, especialmente considerando que, en los días previos a la muerte de Manuel, Lucía y Esteban se habían comunicado con frecuencia.
Paula sospechaba que la muerte de Manuel era el resultado de una conspiración. Sus dudas se confirmaron cuando rastreó transacciones financieras. 2 días antes de la tragedia, Lucía transfirió una gran suma de dinero a la cuenta de Esteban. La detective estaba convencida de que todas estas pruebas formaban una cadena sólida que apuntaba a un asesinato premeditado. El siguiente paso fue rastrear el origen de los hongos venenosos. Pronto se reveló que habían sido comprados por Esteban en un mercado local a través de intermediarios. Esta evidencia fue la pieza final del rompecabezas. Paula tenía claro que se trataba de un crimen meticulosamente planificado, con Lucía en el centro de la conspiración. La investigación de Paula Gutiérrez pronto centró su atención en Esteban Maldonado. La detective logró acceder a sus documentos financieros, donde descubrió un dato revelador. 2 días antes de la muerte de Manuel, Lucía había transferido 60,000 pesos a la cuenta de Esteban. Esta cantidad, como se supo después, solo era el comienzo. Paula también encontró que, el mismo día del envío del dinero, ambos intercambiaron más de una decena de llamadas, lo que indicaba una estrecha colaboración. Para esclarecer los hechos, Paula organizó una vigilancia sobre Esteban. Encargó a su equipo analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en su restaurante. En una de ellas se veía a Lucía y Esteban reunidos una semana antes de la tragedia. Estaban en un salón privado, con expresiones serias y gestos que dejaban claro que discutían algo importante. Simultáneamente, la detective investigó el origen de los hongos venenosos. Descubrió que el proveedor era un agricultor especializado en plantas y hongos raros, que vendía su mercancía en mercados locales. El hombre no sabía para qué se usaría su producto, pero confirmó haber vendido una partida de hongos a alguien que coincidía con la descripción de uno de los empleados de Esteban. Este hecho resultó ser una prueba clave que conectaba a Esteban con el crimen. Con suficientes evidencias, Paula citó a Esteban a un interrogatorio. Al principio, él negó tener cualquier relación con la muerte de Manuel, pero bajo la presión de las pruebas, las grabaciones, las transacciones financieras y el testimonio del proveedor, terminó confesando. Admitió que ayudó a Lucía a obtener los hongos venenosos, aunque insistió en que desconocía cómo planeaba utilizarlos. Alegó que había actuado bajo amenaza de Lucía, quien supuestamente le había advertido que revelaría su romance pasado si no cooperaba. Mientras tanto, un equipo forense realizó un análisis exhaustivo en la cocina de la panadería. Encontraron rastros de amatoxinas en una tabla de cortar y en algunos utensilios de cocina que habían sido manipulados por Lucía. Este descubrimiento fue otra pieza crucial que conectaba directamente a Lucía con el asesinato. Paula tenía claro el panorama. Lucía era la mente maestra detrás del plan, mientras que Esteban había actuado como su cómplice, proporcionando el elemento letal. A pesar de la contundencia de las pruebas, Lucía continuaba negando su culpabilidad, argumentando que Esteban la había manipulado y traicionado. La detective sabía que aún quedaban desafíos por resolver, pero estaba cada vez más cerca de cerrar el caso. La investigación se acercaba rápidamente a su punto culminante. La detective Paula Gutiérrez centró su atención en realizar interrogatorios separados a Lucía y Esteban, con el objetivo de desentrañar los verdaderos motivos y la secuencia de los hechos. Todas las pruebas recopiladas, desde las transacciones financieras hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad, se analizaron minuciosamente para construir un caso irrefutable. En los primeros interrogatorios, Lucía se mostró segura, negando cualquier implicación. Afirmó que la compra de los hongos fue un simple gesto de apoyo hacia su esposo, quien buscaba innovar con un nuevo postre. Sin embargo, su versión no resistió el peso de los hechos. Las investigaciones financieras revelaron el depósito de 60,000 pesos en la cuenta de Esteban, que Lucía justificó como pago por consultorías de negocios. Pero los frecuentes encuentros y llamadas entre ellos indicaban una relación más profunda. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles clave. Las grabaciones de las cámaras en el restaurante de Esteban captaron su reunión con Lucía pocos días antes de la muerte de Manuel,
donde discutían claramente los detalles del plan. Además, el agricultor que vendió los hongos confirmó que estos fueron adquiridos por un intermediario vinculado a Esteban. Estas evidencias debilitaban cada vez más la defensa de Lucía. El análisis forense en la cocina de la panadería arrojó rastros de sustancias sospechosas en los utensilios utilizados para preparar el pastel. Esto confirmó que la muerte de Manuel fue producto de un plan meticulosamente orquestado, con Lucía desempeñando un papel central. Esteban, consciente de que las pruebas eran abrumadoras, cambió de estrategia. Durante uno de los interrogatorios, admitió que sabía del carácter tóxico de los hongos, pero alegó que había actuado bajo la presión de Lucía. Detalló cómo ella planificó cada paso, incluida la obtención del seguro de vida, y lo convenció de seguir su plan al pie de la letra. Sus declaraciones se convirtieron en un componente esencial del caso, aunque persistía la duda de si realmente había sido una figura manipulada o un cómplice plenamente consciente. Por su parte, Lucía insistió en que Esteban la había amenazado con revelar su antiguo romance, obligándola a participar en la conspiración. Pero su versión era cada vez menos creíble. Cada nueva evidencia demostraba que Lucía estaba motivada por el deseo de alcanzar la vida de lujo con la que siempre había soñado, sin importar las consecuencias. El caso avanzaba hacia su resolución. Tanto Lucía como Esteban se convirtieron en piezas clave de un escándalo que había conmocionado a toda la comunidad y que estaba por alcanzar su inevitable desenlace. El juicio por la muerte de Manuel Torres generó un gran revuelo público. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas ansiosos por obtener imágenes sensacionales y de residentes locales que no podían creer que una tragedia así hubiera ocurrido en su tranquilo suburbio. La fiscal Virginia Mendoza presentó una acusación cuidadosamente estructurada, basada en las pruebas recopiladas por la detective Paula Gutiérrez. En el primer día de audiencias, la fiscal mostró los documentos financieros que confirmaban la transferencia de dinero de Lucía a Esteban, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraban sus reuniones. Los peritos judiciales corroboraron la presencia de rastros de amatoxinas en los utensilios de cocina de la panadería, vinculando directamente a Lucía con la preparación del pastel mortal. Además, la fiscal presentó una cronología detallada de los acontecimientos, desde la compra de los hongos hasta el trágico desenlace. Javier, el subchef de la panadería, fue llamado como testigo clave. Relató en detalle el extraño comportamiento de Lucía el día de la muerte de Manuel. Javier destacó cómo ella insistió en que Manuel probara el nuevo postre y cómo sus movimientos en la cocina eran inusualmente nerviosos y apresurados. Su testimonio se convirtió en una pieza fundamental en la cadena de evidencias. Lucía se presentó como una víctima de las manipulaciones de Esteban, intentando defender su inocencia. Alegó que él la había amenazado, utilizando su relación pasada como arma para forzarla a participar en el plan. Sin embargo, su versión fue debilitada por los numerosos hechos que demostraban sus motivos financieros. La fiscal destacó que la indemnización del seguro representaba para Lucía un boleto a la vida de lujos que siempre había anhelado. Por su parte, Esteban trató de presentarse como un simple facilitador. Admitió haber ayudado a Lucía a conseguir los hongos, pero aseguró que desconocía sus intenciones de utilizarlos para un asesinato. Su defensa se basó en que no obtuvo ningún beneficio directo de la muerte de Manuel y que actuó únicamente por insistencia de Lucía. El juez escuchó con atención a ambas partes, pero la acumulación de pruebas era innegable. Lucía Torres fue declarada culpable de homicidio premeditado y condenada a cadena perpetua. Esteban Maldonado recibió una sentencia de 18 años de prisión por su complicidad en el crimen. El veredicto marcó la culminación de esta trágica historia, dejando al descubierto la avaricia y la traición que destruyeron la vida de un hombre respetado y trabajador. Tras el cierre del proceso judicial, la panadería Torres Panadería cerró sus puertas para siempre. Un lugar que antes simbolizaba el arduo trabajo, la bondad y la honestidad, ahora permanecía en silencio, con sus persianas bajadas. Para muchos, la panadería no era solo un sitio donde compraban pan fresco, sino un refugio de calidez y comunidad. La muerte de Manuel y los sucesos que le siguieron
conmocionaron profundamente a los habitantes del pueblo. Aquellos que alguna vez se congregaron para comprar el pan de sol, ahora se reunían para compartir su pesar y hablar sobre la tragedia. Javier, el subchef y amigo cercano de Manuel, intentó revivir el negocio, pero sin éxito. Sin su mentor e inspiración, la panadería había perdido su esencia. Al comprender que no podía devolver a la panadería su antiguo esplendor, Javier decidió canalizar sus esfuerzos en una nueva dirección. Fundó una organización de apoyo para jóvenes emprendedores, a la que nombró en honor a Manuel Torres. Este fondo se convirtió en un símbolo de esperanza y apoyo para quienes soñaban con iniciar sus propios negocios desde cero. Para muchos, esta iniciativa encarnaba el verdadero legado de Manuel, su fe en las personas y en el poder del trabajo duro. La detective Paula Gutiérrez, quien recibió amplio reconocimiento por resolver el caso, continuó con su labor en la investigación criminal. Utilizó el caso Torres como ejemplo de la importancia de una investigación minuciosa y de la prevención de crímenes motivados por ambiciones económicas. En una entrevista, Paula señaló que la tragedia de esta familia era un recordatorio de cómo la codicia y la manipulación podían destruir los lazos más fuertes. Lucía Torres, condenada a cadena perpetua, quedó tras las rejas para siempre. Sus intentos de proclamar su inocencia o culpar a Esteban no tuvieron éxito. En prisión, pronto fue olvidada por el público y quedó sola con su conciencia. Por su parte, Esteban Maldonado, sentenciado a 18 años por complicidad, se convirtió en un símbolo de aquellos que, cegados por el deseo de ganancias fáciles, no meditan en las consecuencias de sus actos. La ciudad de Puebla recordó la tragedia de la familia Torres durante mucho tiempo. En la iglesia local se celebraban anualmente misas conmemorativas en honor a Manuel. Para los habitantes, él seguía siendo un hombre que dedicó su vida al trabajo y al cuidado de los demás. Su muerte dejó una lección amarga que enseñó a muchos a valorar lo que realmente importa. La historia de Manuel Torres quedó en la memoria colectiva como un recordatorio de que la avaricia y la traición pueden tener consecuencias devastadoras. Pero también mostró que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar la fuerza para construir algo nuevo y luminoso.